Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, el médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, pero también en la Federación de Rusia y que puede afirmar con cierta certeza que ha estado muy cerca de la gente de los barrios pobres y de los campos de Ecuador. A diferencia de otros médicos de mi propia generación que prefirieron curar enfermos en hospitales y sacar títulos de especialistas, yo, que tenía todas las posibilidades económicas para hacerlo, para trabajar, para ir a hacer estudios en el extranjero, para, en fin, seguir esta carrera de los médicos especialistas, se me ocurrió la loca idea de irme a trabajar en los campos de Ecuador. Y fui a trabajar en la provincia más pobre del país, la provincia de Esmeraldas, la provincia más pobre especialmente de la costa ecuatoriana. ¿Qué era trabajar en la provincia de Esmeraldas? La provincia de Esmeraldas había sido una provincia que después de un levantamiento armado en 1917 contra el gobierno de Leonidas Plaza, un general que fue parte de la Revolución Liberal, pero luego traicionó a Eloy Alfaro e inclusive era el ministro de Defensa del Ecuador, que captura a Eloy Alfaro, que era su coideario. Juntos empezaron la Revolución Liberal. Leonidas Plaza era un vendedor de chicha muy pobre de la provincia, de la ciudad de Bahía, en la costa ecuatoriana, que se fue a Panamá a colaborar con Eloy Alfaro, que era un adinerado exportador de sombreros de paja toquilla ecuatorianos y vendedor de paja toquilla en Panamá de estos sombreros cuando se construía el canal de Panamá. Y entonces, en esos momentos que los franceses empezaron la construcción del canal de Panamá y luego los norteamericanos, se necesitaban muchísimos sombreros en Panamá. Entonces la familia de Eloy Alfaro se hizo rica, el padre era español de Eloy Alfaro, se hizo rica vendiendo sombreros de paja toquilla, de paja que se hace en Ecuador. Muy bien, pero luego este hombre que colaboró con Eloy Alfaro en todas las gestas revolucionarias, las luchas y los frecuentes fracasos que tuvo Eloy Alfaro, llegó a ser presidente del país y lo traicionó. Ante esto, un general de Esmeraldas, un líder revolucionario también, llamado Carlos Concha, se levantó contra Eloy Alfaro, contra Leonidas Plaza, y levantó a todos los negros de la provincia de Esmeraldas contra el ejército ecuatoriano, contra el poder político del Ecuador. Tras años de lucha, 4 años de guerra, en que inclusive se contrató o se compró un buque chileno llamado la Esmeraldas para ir a bombardear la ciudad de Esmeraldas precisamente, se llegó a una paz, a un acuerdo. Pero desde esa época hasta 1968, en que Velasco Ibarra llega al poder, la provincia de Esmeraldas vivió el mayor abandono jamás registrado en este país. No se construyeron escuelas, no se construyeron caminos, no se construyeron nada. Se la botó, se la dejó como un puerto a la buena de Dios allá en el norte del país. Ya en el gobierno de Ponce Enríquez en los años 50, se quiso construir una vía que iba desde San Lorenzo, el puerto más cercano a Colombia, que está en el delta del río Mira,
y que es un río que termina en Tumaco, pero este río tiene un delta, y entonces desde ahí se quiso hacer una vía férrea que llevara hasta Ibarra, y de Ibarra entonces se continuaría con un sistema multimodal por el río Coca al río Napo, del río Napo al río Amazonas y del río Amazonas hasta Belém, en Brasil. Se intentó esta nueva vía trans-sudamericana, y para eso se construyó una línea férrea que iba desde Ibarra a San Lorenzo. Fue el único momento en que los gobiernos de Ecuador volvieron a acordarse de la existencia de Esmeraldas. Pero en 1974, ya desde 1968 que sube el Velasco Ibarra al poder, y luego, ya en 1972 cuando lo votan y empieza el gobierno de Rodríguez Lara y el Ecuador entra en la época petrolera, entonces empieza la construcción del puerto de Balao, de la refinería de Esmeraldas, de la carretera de Quito a Esmeraldas, del oleoducto transamazónico, y entonces nuevamente Esmeraldas vuelve a ser una provincia de la cual el gobierno ecuatoriano se acuerda. Entra la época del boom y yo llego a trabajar en Esmeraldas precisamente en el año 1981, haciendo una pasantía de médico, como médico que hacía la rotación en hospitales, en el 7º año de estudio, porque en ese tiempo se estudiaba 7 años medicina y se hacía un año más de rural. En ese 7º año de estudio llego a Esmeraldas y comienzo a trabajar en el hospital Franklin Tello. Era un hospital de emergencia creado en la ciudad de Esmeraldas porque el hospital Delfina Torres se había incendiado. Entonces ni siquiera tenía un hospital. Este hospital de emergencia era un hospital de apenas 25 camas. Ahí yo era interno junto con otros compañeros que fuimos a parar en Esmeraldas, cansados de trabajar en los hospitales de Quito, especialmente yo que había estudiado en el Hospital del Seguro, donde la única función que tenía era de ser traidor, así nos llamaban a los internos que trabajábamos en el Hospital del Seguro, traidor, porque nos mandaban a traer esto, a traer el otro y a traer el otro, así que nosotros estábamos convencidos de que nosotros éramos unos traidores a la medicina y traidores de cosas de los médicos. Éramos simplemente unos mirones de lo que hacían los médicos en el hospital. Cansado de eso, me fui a Esmeraldas pensando que podía yo por primera vez operar, que podía meter las manos en las arterias, venas, músculos, huesos y todo, que me podía embarrar de sangre y no mirar a los pacientes a distancia, como hacía en el Hospital del Seguro Social de Quito. Cuando llegué allá, me enamoré de la reina de Esmeraldas, que pocos años antes había sido. Me casé, apenas terminé mi rotación, antes siquiera de empezar mi rural, en el año 1982. Entonces, con ella, que era una mujer muy bella, trabajaba en Balao, era secretaria de Balao, pero además era licenciada en psicología, y que tenía como novios a gente enamorados, digamos en ese momento, al ingeniero más rico que trabajaba en la refinería, en la construcción, un ingeniero peruano que le mostraba un montón de ceros en su cuenta que tenía en Nueva York. También era cortejada por un segundo oficial del barco petrolero griego más grande que llegaba a Esmeraldas, un joven de nacionalidad griega. Sin embargo, en un estado de demencia de ella y mío, que se llama estar enamorados,
finalmente se nos ocurrió la idea de que podíamos casarnos y veíamos los toros de este portecito. En lugar de que ella vaya a vivir en Nueva York o en Atenas, la llevé al pueblo más pobre e infeliz que había en la costa de Esmeraldas. Se llamaba el Cabo de San Francisco. Ahí, al frente de Muisne, en donde está ahora la Reserva Galera San Francisco. Un pequeño pueblo que no tenía ni 400 personas, que había sido cabecera cantonal. Cuando llegaron por primera vez los franciscanos a la costa de Sudamérica, donde se construyó el primer faro de Sudamérica y muy próximo a donde estuvo el primer pueblo libre de América Latina, que era el pueblo de Bunche, un pueblo de negros que lograron salvarse de un naufragio en una isla que está más al sur, en la zona de Mompiche. Y de esta zona, estos negros que migraron a Bunche buscando agua dulce. Pasó por ahí el pirata Francis Drake con sus 10 embarcaciones y 1,400 hombres. Los negros salieron a entregarle cocos y a entregarle alimentos, pescado seco, etcétera, etcétera. Y a cambio de eso, los negros, que ya habían robado los machetes y las armas del barco del que escaparon, recibieron además más machetes y nacieron los famosos negros macheteros de Esmeraldas. Estos negros macheteros llegaron a formar un verdadero reino dentro del imperio español en la Real Audiencia de Quito, que comprendía un territorio que iba desde Popayán, es decir, en el territorio colombiano, en la costa del Pacífico de Colombia, hasta Bahía. Hablamos de casi 1,000 kilómetros de la costa ecuatoriana, de la costa del Pacífico de Sudamérica, que los españoles no podían entrar, no podían conquistar. Fueron derrotados en 2 docenas de campañas militares españolas para tratar de doblegar a los negros. Y así crearon el primer territorio libre en América. Ese territorio libre en América, finalmente, fue parte de la Real Audiencia de Quito gracias a los franciscanos que llegaron a ese lugar, entre esos el famoso Cabello de Balboa, uno de los más grandes escritores o cronistas de Indias de América, que escribió precisamente sobre el Cabo de San Francisco, el lugar al que yo fui a trabajar con mi joven esposa. Teníamos apenas 27 años. Bien, en ese lugar nos llegó el fenómeno del niño, y era 1982. Las inundaciones fueron atroces. Había muerto el presidente Roldós Aguilera, que apenas pudo gobernar un año. Y el Ecuador se sumergió en una catástrofe producida ya por la junta militar saliente y ahora por un endeudamiento masivo de las empresas del Ecuador, que fue pagado mediante un proceso llamado sucretización de la deuda. Convirtieron la deuda de los grandes empresarios a sucres, la deuda en dólares, y con este presidente Hurtado, que era el sucesor, el vicepresidente de Roldós, todos los ecuatorianos comenzamos a pagarles la deuda contraída por los empresarios ecuatorianos con el Fondo Monetario Internacional, con los bancos extranjeros, y comenzó una carrera inflacionaria, una destrucción de los salarios, un proceso de deterioro que fue
acelerándose hasta llegar a 1999, en el que finalmente la crisis económica llegó a tal dimensión que fue necesario dolarizar la economía, porque los banqueros fugaron con el dinero de los cuentaahorristas. Hubo la especulación financiera más absurda jamás vivida en un país sudamericano y se creó la primera ola migratoria. En este lugar, en esta provincia, yo trabajé desde el año 1982 hasta 1986, 87. Primero como médico rural, luego como médico de Atacames, un médico privado. Pero llegó el gobierno del presidente León Febres Cordero y me acusó de ser de Alfaro Vive, porque en ese tiempo no habían médicos privados trabajando en los campos. Todos eran trabajadores del Estado, eran trabajadores o del Ministerio de Salud o del Seguro Social Campesino. Yo fui el primer médico privado en Atacames, un gran balneario, una zona turística, y como consecuencia, al presentar unas películas que habían sido una película boliviana, una película chilena, de la Casa de la Cultura en las fiestas de Atacames, alguna persona que tenía conmigo algún conflicto personal me denunció de que yo era de Alfaro Vive, y era un tiempo en el cual, si usted quería deshacerse de una persona, de un enemigo, de un contendor, de cualquier problema, de una persona a la que odiaba, bastaba con que le acuse de que era guerrillero de Alfaro Vive. Y entonces vino el gobierno de León Febres Cordero, me llevaron a Balao, me enterraron en una cripta acusándome de ser de Alfaro Vive. Luego me cogieron y me azotaron con chorros de agua de las motobombas que tenían. Procedieron al interrogatorio. Pero como yo era hijo de un afamado abogado de Quito, que además era el abogado del ministro Neira del gobierno de León Febres Cordero, ministro que estaba con problemas legales debido a la importación de unas ambulancias, y mi padre era su abogado, y además, como mi esposa había trabajado en Balao y había sido secretaria, era la secretaria más querida de ese lugar, pude salvar mi vida y no corrí la misma suerte que corrieron los otros que habían sido acusados de Alfaro Vive, entre ellos aquella profesora Consuelo Benavides, que fue asesinada pocos días después de que a mí me soltaron. A partir de ese momento ya no me fue posible trabajar en Atacames como médico privado, porque frente a mi consultorio tenía siempre 2 policías que estaban a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno, comiendo en un restaurantito que estaba al frente de mi consultorio, y todo el día chequeándome. Y la gente, mis pacientes, por supuesto, me dijeron: ¿cómo nos vamos a ir a atender por este médico que es llamado comunista? Y por tanto, nos vayan a creer que tenemos algo que ver con él. Así que ya no pude sostener, ya no tenía pacientes, me tuve que venir a Quito. En Quito yo pues ya tenía que sostener a una familia, tenía hijas, 2, y entonces obligatoriamente tenía que
que hacer dinero. Pero en Quito, el sistema como opera la red de salud privada es muy diferente. Yo no podía ser prácticamente empleado público porque los gobiernos y el gobierno que vino ya me habían tachado de comunista. Y entonces eso significaba desempleo. Y lo que me quedó a mí, mientras mis amigos, mis compañeros se iban a estudiar en el extranjero, iban a hacer posgrados o hacían maestrías aquí en la universidad, yo, que tenía que tener a mi familia en Esmeraldas en la casa de mis suegros, porque no podía mantenerles aquí en la ciudad de Quito, fui a estudiar en CIESPAL, Comunicación para la Salud, con Radio Nederland, y al mismo tiempo logré conseguir el trabajo en la Universidad Central como profesor del área de saneamiento ambiental, con una cátedra que era aspectos socioeconómicos de la salud, y me especialicé por investigación, por trayectoria, por todo, en lo que fue la historia de la salud en el Ecuador. No digo de la historia de la salud, era la historia de la salud y las enfermedades en Ecuador. Gracias a que llegué a trabajar en la Universidad Central por el apoyo de mi profesor de psicología, el doctor Eduardo Estrella, que había publicado un libro que se llamaba El Pan de América y Medicina Aborigen, problemas socioeconómicos de la salud, de la salud. Y estos libros fueron los que yo utilicé como textos para enseñar a los muchachos de saneamiento ambiental que se formaban para ser inspectores sanitarios y trabajar en lo que es medicina preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Pero resulta que tras 2 años de trabajar en la Facultad de Medicina de la Universidad Central como profesor por nombramiento, no con nombramiento, sino contrato temporal, en los 2 años, ustedes pueden creer, durante 2 años, la Facultad de Medicina no me pagó. El gobierno de León Febres Cordero le había quitado presupuesto a la Universidad Central. Y la Universidad Central se vio obligada a eliminar a profesores. Y los primeros profesores que fueron expulsados, fueron botados del trabajo, fueron todos los profesores jóvenes, como yo, que teníamos solamente un nombramiento temporal, no aquellos que ya eran viejos, profesores de anatomía, de cirugía, de las carreras, etc. Así que, al cabo de trabajar 2 años gratis para la Universidad Central, mi esposa me dijo: ok, o tú regresas a vivir con la familia aquí en Esmeraldas, o tú te quedas en Quito y nos divorciamos. Yo vivía con mis padres aquí en Quito. Cogí mis cosas, me regresé a Esmeraldas. Me fui a trabajar en Esmeraldas, luego me fui a traer a mi mujer y a mis hijas acá a Quito. Y como mi padre tenía una gran propiedad en la bajada Quito Santo Domingo, en esa propiedad resulta que yo descubrí que habían plantas medicinales extraordinarias. Entre esas, la quinina, la zarzaparrilla, la guabiduca, la sangre de drago. Y dije, ok, me voy a dedicar a la producción de plantas medicinales. Y me dediqué a la producción y estudio de las plantas medicinales.
creé mi empresa productora de plantas medicinales y comencé a producir plantas medicinales que las vendía en las tiendas naturistas. Pero el Ecuador comenzó a vivir una recesión económica. Y esta recesión económica, que es la que finalmente terminaría con el proceso en 1999, con la crisis económica bancaria, me obligó finalmente, es más, para poder, viendo que era difícil vender las plantas medicinales aquí en Ecuador, se me ocurrió que podía ir a venderlas en otro país, exportar plantas medicinales, porque de acuerdo a los estudios que yo había hecho, Ecuador había sido el primer país exportador de plantas medicinales del mundo. Y ya a fines del siglo XIX, Ecuador era el mayor exportador de quinina, la planta para combatir la malaria. Y esto no solamente empezó en el siglo XIX, sino que ya antes la quinina fue descubierta precisamente en Ecuador. Con las guerras napoleónicas, en que el ejército de Napoleón tuvo sus mayores derrotas, la mayor pérdida de seres humanos de sus soldados, cuando invade el norte de África, Egipto, y la malaria destruye prácticamente el ejército de Napoleón. Francia comienza a convertirse en el principal importador de quinina. Entonces viene a Ecuador y Ecuador era el mayor proveedor de quinina de Francia. Pero luego los ingleses, que eran los enemigos de los franceses, acuérdense de Waterloo y de todas esas cosas, la guerra de las guerras napoleónicas, de Wellington. Entonces Inglaterra, para poder ganarle la guerra a Francia, trata de monopolizar la producción de quinina y de neutralizar las exportaciones de quinina a Napoleón. Y se convierte Inglaterra en el primer productor y exportador de quinina. Al comienzo, esa quinina salía desde Ecuador, pero luego llevan plantas de quinina al sudeste asiático y comienzan a producir quinina en el sudeste asiático. En la Segunda Guerra Mundial, Ecuador se enfrenta al mismo problema. Nuevamente los alemanes se convierten en los mayores compradores de quinina de Ecuador, porque Alemania necesitaba la quinina debido a que invade el norte de Europa, de África, invade Egipto, trata de tomarse el canal de Suez, todas estas zonas del norte de África son invadidas por el ejército nazi con Rommel a la cabeza, el zorro del desierto, y para evitar la malaria, entonces Alemania se convierte en el principal comprador de quinina de Ecuador. Pero los alemanes son bloqueados en el abastecimiento de quinina por los ingleses, y entonces en su desesperación los alemanes inventan la cloroquina, un derivado de la quinina pero sintético, y con la cloroquina desaparece la exportación de la quinina y Ecuador deja de ser el gran productor de quinina. Pero yo, como médico que conocía la historia de la quinina y de las plantas medicinales del Ecuador, pensé que podíamos exportar plantas medicinales como la quinina, porque la quinina pasó a ser parte de una de las bebidas más importantes de los ingleses, el Tom Collins. Entonces, la agua tónica, que se convirtió en uno de los principales productos de exportación de Inglaterra, se basaba en la quinina. Bien, además se descubrió que la quinina tenía otros componentes como la quinidina,
que era un antiarrítmico cardíaco que hasta ahora se usa. Y por eso pensé, ok, si yo tengo en esta propiedad árboles de quinina, voy a exportar quinina. Pero además habían otros árboles, otras plantas medicinales, como ya les he dicho, la sangre de drago, por ejemplo, uno de los cicatrizantes más extraordinarios que hay. Bien, se me presenta una oportunidad que nunca había creído. En 1991 desaparece la Unión Soviética. Y entonces, un ecuatoriano que había estudiado en la Unión Soviética viene acá y trata de llevar estudiantes ecuatorianos a estudiar en Rusia. Pero ya no como becarios, sino que nosotros podíamos pagarnos los estudios, y resulta que estudiar en Rusia era más barato que estudiar en Ecuador, porque ustedes pueden imaginarse que en ese momento, 1991-92, el salario de un profesor de la universidad en Rusia era $20 al mes. Entonces, ir a Rusia, que se había convertido en ese momento en el país más barato del mundo, fue una oportunidad que no la perdí, y me fui a Rusia con mi esposa a estudiar cómo hacer negocios en Rusia y cómo vender plantas medicinales a Rusia. Porque en Rusia, además, las farmacias no solamente venden medicamentos, medicinas hechas por la industria farmacéutica, sino que tienen las aptiecas, como se llaman allá, tienen una parte de esas que venden plantas medicinales, e inclusive venden alimentos, venden animales que tienen algunas funciones curativas, como las sanguijuelas, por ejemplo. Usted podía ir a una farmacia en Rusia y encontrar que en una pecera estaban unos animales como babosas que estaban corriendo por ahí y que eran sanguijuelas, animales que usted se ponía, que servían para extraer la sangre de las personas y absorbían la sangre. Eso no había en ninguna otra parte del mundo. Entonces me fui a Rusia con esa intención de estudiar cómo vender medicinas a Rusia, plantas medicinales a Rusia. Pero cuando intenté vender las plantas medicinales en Rusia, se inventaron una serie de conceptos que estaban de moda en ese momento en el mundo entero, y era que las medicinas tenían principios activos y se podía conocer cuál era la forma como se absorbían, cómo actuaban y cómo se eliminaban del cuerpo humano. Pero esos estudios no existían en las plantas medicinales, entonces no se conocía el principio activo, y los rusos, que ya habían comenzado a vivir la alienación de la industria farmacéutica de Occidente, se les ocurrió la idea de que ¿para qué vamos a vender plantas medicinales si no conocemos su principio activo, su forma de absorción, su sinergia y su forma de eliminación? No sabíamos sus reacciones indeseables. Así que me pusieron la traba de que tenía yo que financiar los estudios de las plantas medicinales que yo quería vender. Regresé de Rusia con mi esposa y volví a Rusia para vender ya no plantas medicinales, porque vimos que había este obstáculo fundamental, pero en Rusia había nacido la obsesión por las rosas ecuatorianas, que tenían más de 70 centímetros de tallo, preferían las de 90, y cabezas de 8 centímetros, de 7 centímetros, eso les volvía locos. Entonces, en lugar de vender plantas medicinales,
pude vender rosas. Y el negocio de rosas era extraordinariamente bueno. ¿Por qué? Porque yo cogía las rosas, porque había que comprarlas con prepago para Rusia. ¿Y por qué había que comprarlas con prepago? A diferencia de las rosas que se exportan a todas las otras partes del mundo, que se puede pagar cuando la rosa llega al país, acá había que pagar con prepago. ¿Por qué? Porque primero los rusos que habían comprado rosas antes que yo y las habían llevado a Rusia, habían estafado a las plantaciones. En segundo lugar, porque el transporte aéreo a Rusia no era regular, no era seguro, no tenía seguro. Los embarques no tenían un seguro. Si se perdían, se perdían. Y había que hacer transbordo de una línea aérea a otra. No era posible transportarla desde Quito a Moscú en una sola línea aérea. Había que pasar, o usted mandaba a Lima y de Lima salía en Aeroflot a Moscú, o usted tenía que mandarla a Holanda y salía de Holanda a Moscú, o tenía que mandarla a Madrid y de Madrid a Moscú, o a Florida y de Florida a Moscú. Si el trayecto de la flor se demoraba más de 3 días, usted había perdido todo el embarque. Bien, la ventaja era que usted llegaba con la flor y en el mismo aeropuerto prácticamente usted ya la vendía. O, en el caso mío, yo me abrí una bodega. Inclusive esa bodega estaba en la Universidad Lomonosov de Moscú, en el departamento de mecánica. Ahí logré rentar una bodega y en ese lugar tenía yo mi bodega de flores. Y entonces las flores que llegaban, usted tenía prácticamente 3 días para venderla. 3 días para que lleguen y 3 días para venderla. Si no las vendía 3 días, eso era plata perdida. La ventaja es que si usted invertía $2,000, $3,000 en la compra de las flores aquí, porque había que hacer prepago, cuando llegaban a Moscú, y había que prepagar también inclusive el vuelo del avión, cuando llegaban a Moscú, usted recuperaba el dinero en solo 3 días. O sea, de entre 3 y 6 días usted tenía el capital de retorno. No pasaba eso, por ejemplo, si usted exporta cacao, si usted exporta banano. Usted tiene que esperar, en el caso del banano o del cacao, que el barco llegue. Son 21 días de viaje. Y una vez que está en San Petersburgo, que era donde llegaban los embarques que se mandaba de cacao o de banano, había que esperar, en el caso del banano, en las cámaras de maduración, para que el banano que iba verde se terminara de hacer amarillito antes de salir al mercado. Cámaras de maduración, que usted tenía que pagar la cámara de maduración, tenía que pagar el viaje del barco, tenía que tener el cliente, y luego, cuando ya estaba listo, el cliente le daba su dinero y usted tenía que entonces venir a pagar aquí a la plantación, al barco que le transportó, etcétera, etcétera. Sin embargo, con las rosas no pasaba eso. Usted podía recuperar el capital en menos de una semana. Esto era el gran negocio de las flores. Pero Rusia era el país más corrupto del mundo. Cuando su flor llegaba al aeropuerto, resulta que esa flor tenía que pasar por la policía de aduanas, por las aduanas de Rusia. Y el policía de aduanas abría todas sus cajas y comenzaba a señalar las cajas que él quería que usted se las regale. Solamente el costo de cada caja de 250 flores aquí en Quito ya me era de $250.
el precio del flete del avión hasta Moscú ya me era 250 más. El precio de la desaduanización que me cobraban en la aduana de Moscú ya era $1 más. Y eran $3. La misma flor, solo hasta la desaduanización, ya me costaba $3 más. Lo máximo que podía ganar era $1 por cada rosa. Y esto se venía abajo cuando venía el guardia, la llamada Silione Mafia, la mafia azul, que es la mafia aduanera de Rusia, el país, nuevamente les repito, más corrupto que jamás vi en mi vida. Y en ese país, la mafia de las aduanas se quedaba con las cajas que le daba la regalada gana de usted, y si usted le decía, no, eso no se la voy a dar, esa caja me costó tanto, usted me paga, si no, no se la doy. Le decía, entonces todo el cargamento se va a cuarentena, porque tiene gusanos, porque tiene hongos. O sea, ¿pero cómo va a decir eso? Si ya viene con un registro sanitario desde Ecuador, una certificación sanitaria, ¿cómo puede decir usted que en el trayecto, en 3 días, ya se llenó de gusanos y se llenó de hongos? Lo digo yo, punto. Y si usted no aceptaba eso, sus cajas iban a parar en la cuarentena. Pero no solamente que había que pasar por eso, sino que en la bodega, donde usted tenía sus flores, donde tenía las personas que trabajaban con usted vendiendo las flores, acomodando en los cuartos fríos, conservando las flores, trayéndolas del terminal del aeropuerto, usted tenía la visita de los vacunadores, allá se llaman Reketierev, los mafiosos de la mafia rusa. Y allá se peleaban, no era solamente la mafia rusa, había la mafia armenia, la mafia chechena, que era la peor, la mafia georgiana. Y cualquiera de esos tenía su territorio, y si usted tenía un local, entonces usted estaba en el territorio de esa mafia. A mí me tocó el territorio de la mafia rusa. Y tenía que pagarle a la mafia rusa eso. Protección, Krisha se llama ya. Ahora aquí nosotros lloramos porque parece un absurdo, imposible que la gente tenga que pagarle a la Krisha, a los vacunadores en Guayaquil y en Quito. En Rusia todo el mundo pagaba Krisha. Todo el mundo pagaba a los vacunadores. Todo el mundo pagaba esta extorsión. Si usted no pagaba, usted no podía vender. Eso era todo. Y un día de esos, la misma mafia, con mis empleados, organizaron un robo de mi bodega. Vísperas de la primera feria de exposición de flores que yo, con el embajador del Ecuador en Rusia, organicé en Moscú. La primera feria de flores ecuatorianas en Moscú fue organizada por mí y el embajador del Ecuador en Moscú. Y me los llevé 40 empresarios florícolas de la Asociación de Floricultores de aquí de Quito, desde Quito a Moscú a la feria exposición. Hicimos la exposición, y el día en que el cargamento que yo llevaba para la exposición tenía que ser presentado, mis empleados junto con la mafia me robaron. Y entonces, después de eso, mis empleados eran 2 nicaragüenses, un nicaragüense, un cubano y 2 ecuatorianos. Los mismos empleados míos me roban, pactando con la mafia. En este caso no era la mafia rusa, sino era la mafia armenia. Entonces me salí de aquella bodega y me fui a buscar esta bodega que les digo en la Universidad Lomonosov. Y yo tenía que pagar
no solamente el arrendamiento de la bodega de la Universidad Lomonosov, sino que yo tenía que pagar krisha, o sea, la extorsión a la policía de la Universidad Lomonosov. La policía de la Universidad Lomonosov me cobraba a mí la extorsión. Pero al mismo tiempo, aprovechando que yo estaba en la Universidad Lomonosov, llevé de aquí una planta medicinal llamada guabiduca. Y pagué durante casi 2 años de manera regular al departamento de bioquímica para que me hicieran los estudios de todo lo que eran los principios activos, la asimilación y todos los procesos que producía la planta medicinal en el organismo humano para poder yo exportar planta medicinal, la guabiduca, a Moscú. Yo tenía que pagar las ratas en las que se inyectaban y se hacían los estudios. En 1997 se produce un colapso de la economía en Rusia. El presidente Boris Yeltsin, entre el 1 y el 8 de marzo de 1997, se le ocurre devaluar la moneda en el 100%. 2.000 rublos valía $1. Al día siguiente, el dólar valía 20.000 rublos. Fue una devaluación increíble, loca. Yo tenía miles de flores que traía desde Ecuador en el avión para venderlas por el 8 de marzo, que era la fiesta más importante de venta de flores en Moscú. Y esas miles de flores llegaron a Moscú. Me tocó desaduanizar todo lo demás. Y no tenía un ruso que pudiera pagar una sola rosa. De $4, de $3, de $5, que era lo que valía una rosa en Moscú, una. Porque todo lo demás me había costado el pasaje, inclusive aquí. Las plantaciones se volvieron locas. Al comienzo, cuando yo empecé la exportación de rosas, una flor de 70 centímetros de tallo a Moscú me costaba 28 centavos. Para aquel año, 1997, me cobraban 1 centavo por centímetro. O sea que si el tallo medía 90 centímetros, tenía que pagar 90 centavos. Más 20 centavos por la cabeza de 8 centímetros o de 7 centímetros. Tenía que pagar $1.10, $1.20 por cada rosa a Rusia. Imagínense, de pagar de 28 centavos en 1994 a pagar $1.20 por cada rosa. Solo eso. Esta locura finalmente me llevó a la quiebra y tuve que regresar quebrado. Considero que el peor trabajo y el peor negocio y la peor cosa que hice en mi vida fue haber ido a vender flores en Rusia. Fue la mayor equivocación de mi vida. Cuando yo regresé, mi abuela había sido atacada a golpes y asesinada en la hacienda de mi padre. Mi padre, al año siguiente, había muerto cuando yo estaba allá. Y yo era la persona que estaba a cargo, que cuidaba, que velaba por la salud de él, que había tenido 3 infartos y un aneurisma de aorta. Y yo me largué a Rusia a vivir estos años. No fueron 1, no fueron 2. Estoy hablando desde 1992-97.
Por eso digo que la peor cosa que hice es ir a trabajar y hacer negocios en Rusia. Y que estoy seguro, y se los puedo garantizar a ustedes, que para un ecuatoriano que tiene la comida a la puerta porque es un país que no le falta alimentación, que tiene el mejor clima del mundo, que para irse a la playa usted no necesita sino 6 horas, 8 horas, para irse a la montaña 2 horas, para salir, para tener todo cerca, ir a vivir en un país frío, de gente hostil, sin dominar el idioma, con una mafia enquistada en todas las esferas del poder, porque Putin es originario de esa mafia. La mafia rusa se origina en la KGB. Los miembros de la KGB que son expulsados o tienen que salir de Alemania del Este se asientan en Moscú, en el barrio Tsonseva, donde también llega Putin. Él se va a San Petersburgo. Y luego el alcalde de Moscú contrata a esta gente de la KGB para que sean la guardia de seguridad del metro de Moscú, primero. Y estos descubren que podían pedir protección a todos los negocios que habían en Moscú, en San Petersburgo, en Rusia, porque eso era lo que hacía la mafia armenia, la mafia chechena y la mafia georgiana. Y entonces comienzan a sacarles a los mafiosos georgianos, armenios, chechenos, a tiros de Moscú y a tiros de las otras ciudades, los de la KGB, y se apropian de las ciudades. Y son ellos los que cobran ahora la mafia. Y la mafia se convierte en la mafia del aeropuerto, que ya les he contado, la Sirione Mafia, inclusive en la policía, a la que yo tenía que pagarle. Esta mafia es la que luego da origen a los oligarcas rusos, y luego esta mafia es la que le pone en el poder a Putin. Por eso, el primer estado mafioso del mundo que yo conocí, el primer estado mafioso del mundo, es la Federación de Rusia. Es el primer estado donde la mafia se toma el poder. Claro que Estados Unidos estuvo a punto de ser un estado mafioso, porque la mafia, las 5 familias de Nueva York, más Al Capone, que estaba en Chicago, comenzaron a tener tal poder que pusieron en la presidencia a John F. Kennedy y más tarde al mismo Richard Nixon, que es el que luego los traiciona. Primero los traiciona John F. Kennedy porque John F. Kennedy no logra sacarle a Fidel Castro de Cuba, y Fidel Castro le saca a la mafia de las 5 familias de Cuba, porque Estados Unidos le regaló Cuba a la mafia italiana. Y como Fidel Castro le saca a la mafia italiana de Cuba, entonces Nixon y luego John F. Kennedy y luego Nixon le dan Las Vegas a la mafia italiana en compensación, en lugar de darle Nueva Cuba. Pero la mafia italiana se estima que fue una de las posibles asesinas de John F. Kennedy, y se sabe muy bien que la mafia italiana puso a Nixon en la presidencia, y luego Nixon declara la guerra a las drogas para favorecer específicamente a la mafia italiana, porque un gángster negro logra apropiarse de Nueva York
y crear el tráfico de opio en los Estados Unidos y compite con la mafia de las 5 familias en Nueva York. Y para destruir a los negros mafiosos, a estos nuevos carteles de los negros mafiosos de Estados Unidos, entonces Nixon hace la guerra a las drogas, que tenía por finalidad combatir a la mafia negra que vendía crack y vendía opio, y combatir a los defensores de los derechos civiles, como Martin Luther King y sus seguidores, que habían trastornado el orden en Estados Unidos y querían iguales derechos que los blancos. Y Nixon acusa a los negros vinculados con las luchas sociales de Martin Luther King de también ser narcotraficantes. Pero también acusa a los hippies que crean la denominada contracultura, y les acusa a los hippies de narcotraficantes. Y es así como nace la guerra a las mafias y la guerra al narcotráfico, que ahora Ecuador la está viviendo. Es así que regreso a Ecuador. Y entonces veo, después de haber visto que exportar productos, materias primas, era la peor cosa del mundo, que la exportación de materias primas la podían hacer solamente los pelucones de Ecuador, pues. Los Novoa con su banano, los exportadores de cacao, pero usted y yo, cualquier ecuatoriano, no podía ser exportador. Ser exportador era una locura. Ser exportador de flores ya comenzó a ser una locura. Imagínense que cuando yo regreso, allá en la provincia del Carchi, en Mira, la mafia rusa hace una plantación de 200 hectáreas de flores. Y ahora las flores que iban a Rusia ya no salían de las plantaciones no rusas. La mitad de todas las flores que ahora se exportan a Rusia salen de plantaciones rusas que tienen aquí en Ecuador y que fueron financiadas por la mafia rusa. Entonces, ya pueden ustedes imaginarse el problema de lo que era exportar flores a Rusia. Veo entonces que la posibilidad más real no era exportar flores a Rusia, que el Ecuador, lo mejor que tenía, que no le podía robar nadie, que era lo que la naturaleza le había dado, era Galápagos, las playas, las montañas y la selva amazónica, que eso era algo extraordinario, que no tenían ningún otro país del mundo, y que la economía de Ecuador debía sustentarse en el turismo. ¿Pero qué tipo de turismo? Entonces creé una fundación llamada Ecotrackers para desarrollar el turismo ecológico cultural, donde las comunidades del Ecuador, especialmente comunidades negras, indígenas, montubias, mestizas, que tenían importancia histórica, que tenían importancia cultural, pero además que estaban en áreas protegidas, que estaban en lugares de extraordinaria biodiversidad, que tenían montañas, que tenían el océano Pacífico, que tenían ríos hermosos,
lagunas, etcétera, eran los lugares que tenían que ser promocionados y que los campesinos tenían que ser los propietarios de los bienes, de las casitas donde se van a alojar los turistas, de los restaurantes donde van a comer los turistas y de los talleres donde se hacen las artesanías. No tenía que ser los propietarios de estas empresas turísticas, los dueños de grandes barcos como los que pasan en Galápagos o los dueños de grandes hoteles, porque esa gente lo que hace es utilizar el Ecuador para atraer turistas, para que los turistas gasten, como pasa en Decameron todo, y luego esa plata el dueño de Decameron la saca del país y solo queda el dinero que va a pagar por los impuestos y por los salarios. En cambio, el turismo ecológico cultural no solamente que traía a gente acá para vivir, sino que nosotros además traíamos gente que quería aprender español. Entonces le dábamos clases de español y les decíamos a los chicos de la Universidad Central que estudiaban para enseñar español, vengan a dar clases aquí y ustedes van a ganar tanto por hora. Les dábamos el primer empleo a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Luego, en cada comunidad formábamos los guías comunitarios locales, que tenían como finalidad no solamente llevar a los turistas por los lugares más atractivos para ver animales, plantas, etcétera, sino que además tenían la función de proteger el bosque, de proteger las especies y de hacer promoción de la salud. Eran además promotores de salud. No solamente eso, la idea de la Fundación Ecotrackers era que los estudiantes que venían acá no venían solamente a aprender español, sino que podían hacer un trabajo voluntario. ¿Y qué significaba hacer un trabajo voluntario? Enseñar español en las escuelas donde nosotros queríamos recibir turistas, para que la gente local hable en inglés cuando reciban a los turistas. Perfecto. La segunda cosa que nosotros les decíamos es, tienen que tomar fotos de los atractivos y tienen que anotar curiosidades que tienen que ver con la cultura, con la alimentación, con las plantas medicinales. Tienen que ver qué pasa con las especies en peligro de extinción, qué pasa con los bosques, con los ríos, qué pasa con el uso de pesticidas, el desarrollo urbano en esas zonas, para poder nosotros ver qué se puede hacer para evitar que sea destruida la naturaleza, que sean destruidas las culturas ancestrales. Y ellos escribían un reporte y les enseñábamos a los muchachos a hacer su propia página web aquí, y en esa página web, su propia página web, les enseñábamos a poner ahí sus fotos, sus informes, sus impresiones. Así creamos esta Fundación Ecotrackers. Hoy la Fundación Ecotrackers, que vivió el colapso en el año 2008. ¿Por qué?
porque en el año 2008 se produce el fin de los backpackers en Ecuador. Y la razón por la cual desaparecen los backpackers en Ecuador es porque, uno, se produce la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y Europa. Cuando ellos regresan, después de viajar por América Latina y por el mundo, a sus países, resulta que no tienen trabajo. Que los trabajos que ellos antes hacían en las gasolineras, en los restaurantes, en las construcciones, etcétera, etcétera, que eran trabajos temporales, los trabajos temporales, ya estaban ocupados por la gran migración que comenzó a invadir Europa. Y entonces ellos ya no tenían cómo recoger dinero para hacer esas vacaciones, esos estudios, esos viajes que eran el sueño de los jóvenes de Europa y Estados Unidos. Bien, nosotros nos quedamos sin voluntarios, nos quedamos sin estudiantes. Entonces yo me fui a trabajar con el Ministerio de Salud en la frontera norte, en el momento más terrible y crítico, porque Ecuador libraba la guerra contra el narcotráfico en la frontera norte, que era una guerra contra las FARC. Y esa guerra contra las FARC había producido una migración colombiana de más de 250,000 personas en la frontera norte. Yo era el médico en la zona limítrofe entre Nariño y Esmeraldas, Nariño y la provincia del Carchi. Y en esa zona de altísima conflictividad era el médico de las familias de los colombianos que tenían que venir acá, porque aquí venían los hijos y las mujeres mientras ellos seguían peleando al otro lado del río San Miguel, del río Mira, en Colombia. Y yo era el médico de sus familias, el médico de sus hijos, aquí en la frontera norte. Más tarde, dejé de trabajar con el Ministerio de Salud para producir una serie de televisión con Ecuador TV denominada Salud y Vida en la Mitad del Mundo, que ustedes la pueden ver, que contaba lo que estaba pasando con las comunidades indígenas, nativas y negras del Ecuador en el aspecto de salud, pero además recuperaba toda su historia, su trayectoria histórica. Y que me permitió el gobierno de Rafael Correa producirla en Ecuador TV, 12 capítulos de la serie. Bien, pero se fue el gobierno, pero con Rafael Correa, que se había convertido en la luz en esta noche neoliberal para toda Sudamérica, al mismo tiempo se volvió en el atractivo de todos las ratas, los vampiros, los mosquitos chupasangre, todos esos seres humanos dueños de la noche que atacan a otros seres humanos. Y ellos eran los que le ponían los aplausos, encabezados por Lenín Moreno, su vicepresidente, que no faltaba para aplaudirle, pero no faltaba para halagarle, que le llegó a decir que era el mejor presidente del mundo, que era el mejor presidente de la historia del Ecuador, que era el mejor presidente de América Latina. Todos los halagos, mientras preparaba y escondía la puñalada trapera. Yo, para ese entonces, trabajaba con el Ministerio de Salud, con el Seguro Social Campesino, y todo en sus dispensarios de salud en la zona de Esmeraldas. Volví a Esmeraldas después de que salí del Cabo San Francisco en 1982. Volví al Cabo San Francisco
en el año 2015. Aquellos que fueron los muchachos a los que yo cuidaba, ahora eran padres de familia con hijos. Los que estaban conmigo eran abuelos como yo. Nos volvíamos a ver, nos volvíamos a reencontrar en el Cabo San Francisco. Y en ese momento llega el terremoto de Pedernales y del sur de Esmeraldas. Un terremoto atroz que destruye 1.200 kilómetros de vías, de construcciones, de hospitales, de escuelas en la costa ecuatoriana, y que tiene todavía más de 3.500 réplicas que van desde el 16 de abril del 2016 hasta marzo del 2017. Yo seguía siendo solamente un médico contratado. Y ser médico contratado fue el peor error y ser un empleado público contratado fue la peor tortura y el peor error del gobierno de Rafael Correa, porque nosotros, los médicos contratados temporalmente por 1 año, por 2 años, teníamos que estar a merced del capricho de esa burocracia infeliz que había creado Rafael Correa, que no solamente en el caso mío me exigían silencio y sumisión a todos los caprichos del director provincial de salud de ese momento, que se cambiaban a cada rato, sino que inclusive a compañeras doctoras, médicos, se les pedía que vayan llegando con la falda bajada y el calzonario, y sin calzonario, para que se les renueve el contrato. A ese punto llegó la corrupción que logró enquistarse durante el gobierno de Rafael Correa. Pero Rafael Correa estaba loco. La vanidad, los halagos, el ser estrella de la televisión todos los sábados, le había separado de la realidad. Y esa realidad era que a sus espaldas los brutos estaban listos para clavarle la espada, apenas él dijera que no iba a participar en las nuevas elecciones del 2017. Y de la forma más ingenua, más tonta, le entregó en bandeja de oro al que sería su peor enemigo para todo el resto de su vida, Lenín Moreno, y a los 50 de los 75 asambleístas que no tardaron ni un mes en traicionarlo, y luego le fueron traicionando toditos esos alcaldes y prefectos, esos concejales y consejeros que llegaron gracias a él a cargos públicos de libre elección. Hoy, después de que me dieron una golpiza en el año 2016 por defenderle a Lenín Moreno, que era el candidato a la presidencia, en un restaurante en la playa de Same, en la que casi me matan, que debían haberme matado. Me salvó la providencia y un negro de 2 metros que apareció por ahí, que había sido mi paciente. Dios mío, me llegó por obra y gracia, nadie sabe cómo.
¿Cómo apareció ese hombre? Y me salvó cuando me estaban acabando a patadas en el piso, luego de darme un batellazo en la nuca con una botella de alcohol. Dos ricachones de la provincia de Manabí, de la zona de Chone, dueños de una camaronera en frente a San Gregorio, y el dueño del restaurante, que había sido un ex camaronero, pero que tenía un laboratorio de larvas de la zona de Same. Entre ellos escaparon de matarme. No me mataron de milagro, porque los dos me estaban golpeando, y los dos, mientras me golpeaban, estaban ingiriendo cocaína por la nariz para tener más valor, para tener más coraje, lo mismo que hacen ahora toditos esos que son los que piden a las personas extorsión, esos sicarios que para ir a matar en la costa se enchufan con cocaína y luego ya a matar a lo que cruce por el camino. Yo era víctima de esa gente. Y no eran pobres, eran camaroneros con 100 hectáreas de camarón frente a San Gregorio en el río Muestra. Me salvé de milagro y vine acá a Quito. Estaba en el gobierno de Lenín Moreno el director del seguro, que había sido un esbirro ladino que estudió en la Universidad San Francisco y que dirigía el Seguro Social y que se había convertido, ya se perfilaba él mismo como candidato a la presidencia después de Lenín Moreno. Y este señor, en contubernio con mi hermana, que tenía una disputa conmigo por los bienes dejados por mis padres, por mi padre, me sacaron del trabajo y llegué a trabajar ahora aquí, en Quito, a resucitar mi fundación, a resucitar la idea de que el Ecuador no tenía futuro como exportador de materias primas y que el futuro del Ecuador tenía que ser el turismo, como lo es en República Dominicana, como lo es en Costa Rica, que el turismo ecológico, como lo es en Costa Rica, era el verdadero futuro del Ecuador, que no podíamos seguir en manos de exportadores de materias primas como estamos ahora con Daniel Noboa, en manos de banqueros que ya desde el año 1999 habían saqueado este país y que no podíamos estar en manos de militarotes como el coronel Lucio Gutiérrez, ni de burócratas ilustrados, de abogaduchos, ni de economistas que se habían convertido en Ecuador en profetas del mal agüero y en mentirosos. No podíamos estar en este país en manos de periodistas que en la universidad lo que aprenden es a ser sicarios mediáticos. Muchas gracias.